Muy bien. IGACEN, la Universidad por Videoconferencia, te invita Todavía a no, Iván, conocer por nuestra favor. escuela de administración, donde Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Yo soy el doctor Carlos Antonio Cuevas Stringlos y les doy la más cordial bienvenida al webinar que tenemos el día de hoy. Lo va a impartir el maestro Eduardo Gutiérrez Arriaga. Y bueno, pues para iniciar vamos a pasar los videos tradicionales que ponemos en este tipo de eventos. Adelante, Iván, por favor. Bienvenido a IGACEN, la Universidad por Videoconferencia te invita a conocer nuestra escuela de administración, donde contamos con licenciaturas en Administración, Mercadotecnia, Contaduría y Finanzas, además de maestrías y doctorados en Administración y Alta Dirección. En nuestra escuela de Derecho tenemos las licenciaturas y doctorado en Derecho y una maestría en Ciencias Penales. En la Escuela de Educación puedes cursar la licenciatura en Maestría y doctorado en Educación y una maestría en Educación Inclusiva. Y en nuestra Escuela de Ciencias de la Salud podrás estudiar la licenciatura en Enfermería y Trabajo Social, tus posttécnicos y especialidades, maestría en Administración de Hospitales o de la Salud Pública y el doctorado en Administración de las Instituciones de la Salud. ¿Qué esperas para superarte? IGACEM, Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial, SC. IGACEM, la Universidad por Videoconferencia y su Escuela de Ciencias de la Salud te invitan para que curses la licenciatura en Enfermería, licenciatura en Trabajo Social, maestría en Administración de Hospitales y doctorado en Educación. Anímate a ser nuestro alumno. Todos nuestros programas están incorporados a la SEP. Ofrecemos clases a distancia en nuestra plataforma una vez a la semana, 4 horas. Contamos con docentes de alto impacto con excelente experiencia y brindamos atención personalizada por coordinadores, directivos y docentes. Contamos con colegiaturas económicas. Los costos son congelados y accesibles. Brindamos acompañamiento al alumno en toda la duración, además de precios preferenciales a exalumnos y familiares. Pase directo a otro nivel y no hay gastos de libros y materiales. Nuestra forma de evaluar está constituida por portafolio de evidencias, participaciones, actividades en clase y tareas. No tendrás que realizar exámenes o tesis, ya que ofrecemos titulación automática. ¡Te esperamos! Inscríbete a nuestras conferencias gratuitas todos los jueves a las 19 horas. IGACEM, Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial. Muy bien. Bueno, yo les doy la más cordial bienvenida el día de hoy al webinar número 2 que tenemos en esta nueva temporada. Les quiero comentar que el Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial es universidad por videoconferencia. Tenemos preparatoria abierta, preparatoria por videoconferencia. Se cursa los sábados de 4 a 12 meses. De 4 meses puede ser los sábados o los domingos de 12 meses. Tenemos las licenciaturas de Administración de Empresas, Psicología, Ingeniería Industrial, Derecho, Enfermería, Educación, Trabajo Social y Mercadotecnia. Tenemos también las especialidades en materno-infantil. Tenemos maestría en Administración de Hospitales, maestría en Administración de Instituciones de Salud y maestría en Educación. También tenemos doctorados en Educación y Alta Dirección. La ventaja de todo ello es que no se hace tesis. La titulación es una titulación que es automática y sin tesis. Y bueno, pues las clases son por videoconferencia, son clases que son en vivo, clases donde les pueden preguntar lo que quieran a los alumnos. Es muy diferente que las clases sean en línea. La diferencia radica en que en línea solo entran a una computadora, leen temarios, objetivos, unidades, leen lo que se les pide y sobre eso se les pide que envíen actividades. En el caso de nosotros no, aquí es diferente porque en todo momento cuentan con la guía de un maestro. Y bueno, pues en este día tengo yo el enorme y gran gusto de iniciar esta sesión con un webinar
que es pues bastante especial. Creo que hay mucho interés por parte de quienes son enfermeras, médicos. Veo que están aquí presentes. Y bueno, pues en este día vamos a tener el webinar Acciones básicas para el cuidado del adulto mayor. Lo imparte el maestro Eduardo Gutiérrez Arriaga, quien tiene la licenciatura en enfermería, tiene la maestría en administración de hospitales y bueno, tiene bastantes estudios de enfermería. Recientemente acaba de acabar un post técnico. Ese post-técnico que Eduardo realizó, pues es muy adecuado para toda la capacitación que una persona que se dedica a la enfermería debe de tener. Muy bien, Eduardo, bienvenido. Felicidades y damos inicio con este webinar para ti, tuyo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar de muchas acciones básicas esenciales para el cuidado del adulto mayor. Voy a compartir pantalla. Y perdonen si en algún momento apago mi cámara, con eso funciona muchísimo mejor mi computadora, pero estamos presentes. Voy a hablar del adulto mayor, es decir, que nosotros hemos estado creciendo, evolucionando y hemos entrado a una sociedad en la cual primeramente estamos llenos de adultos maduros que en su momento, si la vida nos lo permite, llegaremos a esta parte de la vejez. Vejez en la cual hoy por hoy tenemos muchos retos para la sociedad porque se nos están acabando las pensiones, se nos están acabando los medios de salud, ya no tenemos tantos medicamentos de forma gratuita, ya no tenemos tantos medios por el cual se pueda atender a la población mexicana. Sí, es verdad, tenemos muchos hospitales muy decadentes, pero finalmente hoy vamos a hablar de qué podemos hacer en casa, cómo podemos empezar una vida saludable y cómo cuidarnos para llegar a esa vida saludable. Mi tema, el adulto mayor, un reto para la sociedad actual. Me presento con ustedes, soy el doctorante Eduardo Gutiérrez Arriaga. Mi índice temático, declaro que no tengo ningún conflicto de interés. Vamos a ver etapas del envejecimiento, el adulto mayor y la vida, valoración del adulto mayor, algunas escalas que nos van a servir dentro del hogar para poder manejar mejor a este adulto mayor. Algunas pequeñas recomendaciones que se van a ir dando durante la charla, pero es importante para nosotros saber que todos vamos a llegar a esta parte de la vejez. Como introducción, tenemos que establecernos qué es un proceso de cuidado. Un proceso de cuidado no solo se da en una clínica, no solo se da en un hospital, ni en consultorios de atención médica o de enfermería. Hoy por hoy estamos llevando el proceso de cuidado a los domicilios. Perdón, me pregunté si se ve en mi pantalla, si me escuchan bien. Te vemos y te escuchamos muy bien, gracias. Excelente, muchísimas gracias. Entonces, ese proceso del cuidado lo vamos a llevar al domicilio, a donde el paciente va a estar más confortable. ¿Por qué? En una sala de hospital es terrible estar en un cuarto de hospitalización compartiendo con otras personas que pueden estar más enfermas que uno mismo. Es muy insoportable, no es tan grato porque caemos en depresión, caemos incluso en adquirir otros procesos patológicos y realmente es mejor pasar gran mayor parte del tiempo en donde mejor convivimos, que es en el hogar. ¿De qué depende este proceso del cuidado? De una valoración funcional. Vamos nosotros a ir viendo y desarrollando conforme vamos creciendo qué habilidades vamos a ir perdiendo, desde el habla, el andar, la memoria, habilidades tan básicas como a veces hasta el poder comer, se van a ir deteriorando con el paso de los años. Por eso también importantísimo la valoración mental. Sabemos que nuestros ancianos tienen una capacidad de memoria increíble, pero increíble porque te pueden hablar desde los tiempos remotos de la revolución, cuando estuvieron ellos al frente, o de lo que se acuerdan. Pero si les preguntas, ¿qué comieron ayer? Santo problema. Entonces, es importante nosotros, como familiares, como personal de salud, como cuidadores primarios, establecer un rol de valoración mental en el adulto mayor.
Sabemos que está en boga y que nosotros a través de los años con este paso de las dietas y de la fisicoculturismo y que estamos evolucionando en todo este sentido nutricional, tenemos que valorar junto con nosotros y el adulto mayor el estado nutricional de este, sin dejar y menospreciar ninguna de las etapas, la valoración social. ¿Qué redes de apoyo tengo yo para poder ayudar a este adulto mayor? ¿Cómo lo vamos a apoyar? No solamente a través de la familia, tal vez algún psicólogo que puede ir a verlo, algún fisioterapeuta que puede ir a verlo, algún, ¿por qué no? Psiquiatra que puede ir a verlo, algún rehabilitador, algún manejador de la piel. Es importante para ello. Hay que hablar hoy en día de la inclusión de género. ¿Por qué es importante para el adulto mayor y esta sociedad que cada vez estamos teniendo más adultos viejos, que ya no tenemos niños? Hoy por hoy se nos están acabando los niños. Es decir, las parejas de hoy ya no solo se conforman de un hombre y una mujer. Hoy tenemos parejas que son hombres, mujeres, mujeres, y sabrá Dios ya qué otras terminologías podemos utilizar para estas parejas. Entonces, ¿qué se traduce esto? En una reducción del índice de la natalidad. Y entonces tenemos menos niños, pero tenemos más adultos mayores o más adultos viejos, que eso es preocupante para la sociedad. Es preocupante porque no alcanzamos a cubrir las necesidades de atención en materia de salud para poder llevar a cabo una buena calidad de vida en estos adultos mayores. ¿Qué es el envejecimiento? ¿Cómo lo tomamos nosotros esa parte del envejecimiento? Pues no es más que la optimización para la vida, es adecuarse a vivir el momento por el cual uno está pasando sin adelantarse ni atrasarse. Eso siempre será la forma de envejecer dignamente. Pero ¿por qué adelantarnos o atrasarnos? Finalmente sabemos que en esta sociedad tan citadina vivimos entre caos, entre estrés, entre el mal comer, y eso adelanta nuestro proceso de envejecimiento porque se liberan y hay distintas teorías que en un momento las veremos para describir el envejecimiento. ¿Y cómo podremos a veces atrasarla? Pues sabemos que los avances tecnológicos también están imperando hoy en día, que la ciencia ha avanzado increíblemente y ya tenemos aplicación de ácido hialurónico, colágeno, estamos teniendo cápsulas de elastina, de muchísimas cosas que pretenden disminuir el proceso de vejez. Sin embargo, no es así. Lo único que hacemos es detener momentáneamente algún deterioro de la función de un órgano. Es decir, yo me pongo ácido hialurónico en la piel y detengo el proceso de desgaste de la piel únicamente, pero sigue envejeciendo. Estiro tanto sus fibras que sigue envejeciendo. A veces pretendemos que con una cirugía recortemos parte de ese tejido y nos veamos más jóvenes, pero finalmente el proceso sigue su curso. Hoy por hoy en muchos lados vamos a escuchar sobre la valoración geriátrica integral, porque ya no solo se ve a través de un gerontogeriatra, ya no solo se ve a través de un proceso tanatológico, hoy tenemos psicólogos geriatras, tenemos tanatólogos geriatras, tenemos enfermeros geriatras, médicos geriatras que se van a encargar de establecer un proceso diagnóstico dinámico y estructurado que le va a permitir a estas personas detectar problemas, necesidades y efectuar a través de capacidades de la persona mayor, manejar sus esferas clínicas. Pero ¿cuáles son sus esferas clínicas? El sistema biopsicosocial de toda persona. ¿Y esto para qué es? Para tenerlo de manera funcional, tanto mental como social, y así elaborar distintas estrategias interdisciplinarias de intervención, tratamiento y seguimiento. Dentro de esta valoración integral vamos a ver muchas escalas, realmente muchas escalas de valoración que tanto al personal de salud, tanto al personal en domicilio, ya sea cuidador primario o familiar, le van a facilitar de manera sistemática tener información importante, establecer nuevos criterios para el manejo de este adulto mayor. También nos permite evaluar de manera objetiva a través de unos ítems para realizar seguimiento y evaluar nuestra interpretación
y asimismo obtener distintas intervenciones, acortar el tiempo de evaluación. Esto es sumamente importante. Hoy por hoy, dentro de esta misma sociedad, sabemos que los eventos vasculares cerebrales, o como mucha gente los conoce, derrames cerebrales o infarto cerebral, están en boga. Y ya tenemos en México actuaciones inmediatas en cualquier hospital. Sabemos que si yo estoy cursando por un cuadro de evento vascular cerebral o infarto agudo al miocardio, puedo acudir a cualquier hospital de la República Mexicana y me van a brindar la atención bajo el código correspondiente. Y esto vamos a determinarlo como código infarto, rescate cerebro, resiste cerebro, código ictus, que van a permitir realmente atender a un adulto mayor o viejo, de manera adecuada. Esto es rapidísimo. Realmente, cuando nosotros usamos escalas de valoración, favorecemos increíblemente el tiempo de la atención. Pero bueno, ¿cuándo empezamos a envejecer o cuándo nos decimos ya viejos? Bueno, se define como adulto senil o adulto mayor aquella persona que cumpla 60 años. Cuando nosotros tenemos un adulto, ¿alguien me levantó una mano? ¿Por ahí alguna manita? No, ok. Cuando tenemos esa situación de 60 años o más, puede ser que sus expectativas de vida varíen dependiendo del sexo y el estatus de vida. Fíjense qué curioso, dependen del estatus de vida. ¿Será que una persona rica tenga la mayor posibilidad de vivir más o una persona que vive en una área de campo tenga la oportunidad de vida mayor? Buena pregunta, porque hay que ver también el estado del trabajo, porque tenemos adultos maduros que ya son viejos a los 35 años y otros viven productivos después de los 100 años. ¿Cómo podemos explicar esta situación? Hay personas que desafortunadamente tienen procesos patológicos que los van a llevar a una situación de envejecimiento prematuro. Hay personas con insuficiencia renal que nacen con insuficiencia renal y que su cuerpo envejece muy rápido. Es decir, tienen en una edad promedio, tienen 20, 30 años, su cuerpo parece de 5, pero ya todos sus órganos y sus capacidades parecen de 40. ¿Por qué? Por el mismo proceso patológico que va degradando la función vital. Por lo que es importante no definir realmente como tanto la edad, sino los años de expectativa vividos y además la capacidad autónoma y productiva de cada una de las personas. Porque les digo, realmente una persona que tiene 100 años de vida puede ser más productivo que alguien que tiene 20, 30 años. Y esto es derivado del modus vivendi, de los procesos patológicos, de la situación de estrés el que viva. Sabemos que hoy por hoy una de las enfermedades que más mata a las personas no es un cáncer, no es un infarto, son procesos psicológicos. La depresión mata más gente que cualquier enfermedad subyacente. Entonces, hay que prestar atención en todas esas intervenciones que tenemos que realizar. Y ahora, la longevidad. El promedio de años de vida en una ciudad como México es alrededor de los 80 años para mujeres y 70 años para varones. Esto es importante determinarlo porque hay que ver la calidad de vida con la que están llegando esas mujeres que hoy en día se han incrementado y se han empatado al estilo de vida de los hombres. Sí, es decir, el nivel de estrés que puede tener una mujer ya va a ser igual o superior al de un hombre. Entonces, dado el proceso de igualdad y equidad de género, no se podía quedar atrás el factor de estrés en la mujer. Este es el causante principal del declive en años de vida saludable en una mujer. Ahora, dentro de las estadísticas se tomará en cuenta que habrá 81 hombres mayores de 60 años por cada 100 mujeres. O sea, imagínense, 19 mujeres más que los hombres. Y habrá 53 hombres mayores de 80 años por cada 100 mujeres. Esto es casi la mitad de la percentila que vamos a tener. Es decir, van a ser muy poquitos los hombres que van a llegar a tener
una vida muy longeva. Y esto porque no solo tenemos una patología de base en México y gran parte del mundo, las personas somos pluripatológicas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos una patología de base como hipertensión, se nos agrega en múltiples ocasiones por la alimentación, estilo de vida, la diabetes mellitus. A veces dejamos progresar por una mala atención y se convierte en insuficiencia renal. Eso se transforma en un conjunto con síndromes coronarios, con infartos agudos al miocardio, que no es tan favorable para las personas. Entonces, hay que tomar mucho en consideración que por cada 3 mujeres va a haber un hombre, pero 3 mujeres que van a tener una longevidad muy probablemente con buena calidad si es que se cuidan. Recordemos que la mujer en cierta edad y que empieza a perder este proceso de menstruación, pues empieza a tomar para regular su cuerpo algunas hormonas que van a favorecer al estrés oxidativo y eso les va a incrementar muchísimo el riesgo de disminuir su longevidad. Vamos a hablar de envejecimiento saludable y para ello la Organización Panamericana de la Salud se enfoca muchísimo en la promoción a la salud, buscando un envejecimiento saludable, buscando que las personas adultas mayores y los viejos no se enfoquen en factores individuales, no se enfoquen en factores ambientales, sino en mejorar su estado y calidad de vida. Es decir, muchos de nuestros adultos mayores y viejos siguen preocupados que por el hijo, que por la hija, que por el nuero, que por la nuera, que por los nietos, que qué van a comer, dónde van a vivir, qué van a hacer. Y ellos ya deben de estar pensando más en cómo vivir más su vida, cómo disfrutar más su vida, cómo hacer más plena su estancia dentro de este mundo terrenal. Entonces, para ello nos dice que la Organización Panamericana de la Salud no hay que enfocarnos tanto a veces en aspectos individuales, hay que enfocarnos en tratar primero las patologías de base, como algunas de ellas es la aterosclerosis, la obesidad, la hipertensión arterial, la salud mental, para favorecer un envejecimiento saludable. Una vez controladas estos procesos patológicos, podemos ya enfocarnos en darle otro giro a su proceso de preocupación, que debe ser mínimo. La OPS siempre ha utilizado un lema que es sigamos activos para envejecer bien. Yo siempre les digo a mis pacientes que lo peor que podemos hacer es tirarnos en una cama que en algún momento nos va a deprimir, nos va a disminuir nuestra capacidad de adaptación al medio ambiente, nos va a disminuir nuestro requerimiento calórico y nos va a aumentar nuestro requerimiento de grasa magra. Entonces, una cama no es tan favorable. Entonces, siempre hay que traducir este mensaje a comportamientos y estilos de vida saludables. Caminar, hacer ejercicio, llevar a los niños al parque, pero no por llevarlos a que ellos se desestresen, se cansen, ¿verdad? Sino a compartir con ellos un momento de alegría, porque eso es lo que le va a dar vida a nuestros adultos mayores. En 1999, la Organización de las Naciones Unidas marcó como el Año Internacional del Adulto Mayor, en donde ellos dicen que debemos tener una sociedad para todas las edades. ¿A qué me refiero con esto? Generalmente, y si ustedes hacen memoria, teníamos a nuestros ancianitos muchas veces abandonados en una silla de ruedas, en una camita postrados, por el riesgo de que se nos vayan a lastimar. No es que queramos hacerlas un daño, sino teníamos las habilidades, las capacidades o el razonamiento del cuidado y estaban ahí así como que, no te muevas de aquí y no te pares porque te puedes caer, te puedes lastimar, ¿no? Entonces, hay que integrarlos nuevamente a la vida de familia, hay que integrarlos a este proceso de envejecimiento saludable. Entonces, llevar una buena vejez. He puesto varios poemas dentro de mi presentación en donde nos dicen que debemos aprovechar al adulto mayor. En este caso, satisfactorio, condición de salud que permite a los ancianos satisfacer sus expectativas personales y cubrir las exigencias que le imponen a menudo un envejecimiento saludable. Estilos de vida satisfactorios
a través del mantenimiento de las reservas funcionales corporales. Es decir, tenemos que evitar continuamente la sarcopenia. La sarcopenia, que es ese déficit calórico, déficit muscular que va a presentar un adulto y que todos lo vamos a tener en algún momento. ¿A través de qué? De la prevención de las enfermedades y las discapacidades. Sabemos que si un adulto mayor, un viejo, se nos fractura, puede ser fatal para ellos, porque la capacidad de reparación de sus huesos es muy deficiente. O pueden soldar mal, o pueden que nunca solden. Entonces, las prótesis en ellos también pueden llegar a ser funcionales y permisibles, siempre y cuando su cuerpo no las rechace. Entonces, ¿qué tenemos que estar viendo? Que debemos ser formadores de una sociedad más amigable con las personas de la tercera edad. Este poema me encantó, permítanme recitárselos. Dice: cuando estemos viejos, cuando estemos solos, cuando no haya nada y nos duela todo, y anden en silencio tu sombra y la mía, nos querremos tanto, cuando tiemblen mis manos y las tuyas y nos falten las risas, que nuestro cariño llenará la ausencia de esos dos chiquillos. Cuando solo exista una casa vacía, verás mi vida que el espejo miente, pues seremos novios aunque estemos viejos. Luis Molina Collao. Vamos a hablar de qué es la gerontología y qué es la geriatría. La gerontología, por particular, es la ciencia básica que estudia el envejecimiento de los seres vivos. Ojo, dije de los seres vivos. Esto se traslada también a los animales y a todo aquello que tiene un proceso de crecimiento, desarrollo, multiplicación y muerte. Es decir, una planta puede llegar a ser vieja y puede morir. Un animalito puede llegar a ser viejo y puede llegar a morir. Una persona por las mismas condiciones. Gil Pedro nos dice que la geriatría va a ser la rama de la medicina que estudia los aspectos clínicos, preventivos, terapéuticos y sociales en los ancianos. Es decir, un geriatra va a ver el motivo por el cual se está enfermando ese paciente. Y el gerontólogo va a ver toda esa ciencia aplicada para detener ese proceso de envejecimiento o alentarlo un poquito más. Entonces, en conjunto, se hace un equipo multidisciplinario impresionante, que hoy por hoy médicos, enfermeros, entre otras ramas de la medicina y de ciencias paramédicas, están haciendo fuerte esta situación. ¿Por qué? Porque estamos llegando a una sociedad muy vieja. Nasher, en 1909, utilizó esta palabra de geriatría por primera vez, con lo que se refería a la parte médica en cuestión de la vejez. Al tiempo, maneja que la esperanza de vida es aquella en la que el individuo es capaz de valerse por sí mismo. Ojo, valerse por sí mismo. Cuando tengo un envejecimiento saludable, podemos ver la primera imagen, que es inferior izquierda. La voy a señalar con mi apuntador láser. Cuando tenemos un envejecimiento saludable y ella todavía puede hacer funciones básicas como comer, vestirse, le damos un impresionante valor a su vida. Sin embargo, yo les decía, si la tenemos como en mi figura 2, en donde está arrumbada la pobre abuelita, en donde no le tenemos el cuidado, el aspecto necesario, yo la veo y digo, todavía tienen capacidades de movimiento, pueden distraer su mente para que siga un envejecimiento saludable. Piaget decía, y Gestalt decía también, que una de las formas para evitar atrofiar la mente siempre es hacer algo, ya sea colorear, repujado, ya sea tejer, algo que sea de emocionante para ellos, que todavía les guste realizarlo. Vemos en mi figura 3 a un abuelito, ¿verdad? Cargando a sus nietos, jugando todavía con sus nietos, teniendo esa aplicación. Yo les decía, cuando llevamos a alguien al parque, o generalmente llevamos a los niños, es para que se cansen. Y córrele para acá y córrele para allá y los estamos cuidando y se nos olvida este factor de integración del juego, ¿sí? En donde yo me puedo unir y ver qué juegos son más aptos para ellos y tener esa integración, ese acercamiento que va a favorecer el desarrollo del adulto maduro, el adulto viejo y del viejo viejo. Si no, ¿qué pasa? En mi última figura los tenemos ahí marchitos, nada más pasando el tiempo, esperando que llegue su hora
de pagar la factura final, es decir, que llegue la muerte a ellos. Y no es tan saludable, no es tan padre, y yo creo que para nadie va a ser sano el visualizar una persona en estas condiciones. ¿Cuáles son las partes del envejecimiento? Tenemos dos aspectos importantes, el fisiológico y el patológico. ¿Por qué? Porque a través de las definiciones que nos da tanto la Real Academia como los libros, en general nos dice que se puede definir el envejecimiento como proceso caracterizado por una pérdida de la vitalidad que implica un aumento en la vulnerabilidad ante cualquier agresión, y esto conduce en último término a la muerte. El proceso final de toda persona, de todo ser vivo, sabemos que es la muerte. Que siendo religiosos, creyentes, o viendo desde un aspecto generalizado, pues sabemos, y hay quienes creemos que todavía hay algo más allá de la muerte, ¿no? Pero el envejecimiento humano se va a determinar por distintas condiciones, en las cuales, a través de la universalidad, ¿por qué universalidad? ¿A qué se dedicó toda su vida? ¿Cuál fue el aspecto en el que se desarrolló ese viejo, ¿no? Si estamos hablando del campo, probablemente ustedes dirán, no, pues en el campo la vida es más saludable. Sí tenemos gente muy longeva y tenemos gente que a sus 100 años está caminando y está realizando actividades de campo, pero vemos que tienen muchas carencias en cuanto a su proceso de salud. Siempre o en múltiples ocasiones están enfermos, que ya se deterioraron las articulaciones, que como cocinaron con leña ya tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entre otras situaciones. Pero en cuestión de alimentación, tenemos productos muy buenos, que es el natural. De manera importante, tenemos un envejecimiento progresivo, que ese nadie ni el tiempo lo va a detener. Hay quienes decían, bueno, si me congelo y me meto en una cámara de crioprecipitación, voy a detener el envejecimiento. No, lo estás haciendo muchísimo más lento, pero no lo estás deteniendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que observar que hay envejecimientos determinados y regulados. Es decir, yo les comenté hace un momento que tenemos jóvenes que ya parecen viejos, ¿no? O sea, jóvenes de 20, 25, 35 años que se sienten y se ven como de 50, 60 años. ¿Por qué? Pues porque sus procesos patológicos, porque sus procesos de vida y porque sus herencias en cuanto a material genético no han sido favorables para él. Entonces, ¿qué hace la ciencia? ¿Qué hace la medicina? Pues regular ese proceso de envejecimiento. ¿Cómo? A través de fármacos, a través de disminución en la reproducción de células, y a eso le conocemos como un envejecimiento supresor. ¿Sí? Definitivamente nosotros como sociedad tenemos envejecimiento irreversible, es decir, no podemos evitar el crecimiento, ¿verdad? A menos que moramos jóvenes, y eso aún estando en un ataúd, nuestros huesos siguen envejeciendo. Entonces hay que tomar en cuenta que nosotros tenemos aspectos específicos dentro del envejecimiento, como es la oxidación, la reducción de la multiplicación celular. Entonces, todos esos son procesos naturales. Todos esos nos lleva a un envejecimiento. Ya depende de cada uno de nosotros determinar cómo lo queremos, si fuera de manera rápida, de manera lenta, de manera progresiva, con un buen estado de salud. ¿Por qué? Porque los cuidados que debemos de tener son una necesidad multidimensional de todas aquellas personas en las que todos momentos del curso de una vida los vamos a tener, aunque en distintos grados, dimensiones y formas. Este cuidado constituye la necesidad más básica y cotidiana que permite la sostenibilidad de la vida. Es decir, no necesito ser personal de salud para acercarle y darle de comer a mi abuelito. No necesito ser personal de salud para decirle, ¿sabes qué? Tuviste incontinencia urinaria, pues permíteme ayudarte, porque eso va a ir deteriorando tu calidad de vida. No va a acelerar el proceso de envejecimiento, pero ahí va a ir deteriorando la calidad de vida. Y al deteriorarse la calidad de vida, vamos a envejecer más rápido, porque vamos a generar mayor estrés, y ese mayor estrés
va a disminuir nuestra capacidad de regeneración tisular, de regeneración celular, de regeneración orgánica. Entonces, vamos a envejecer más rápido. Hoy por hoy hemos estado teniendo cifras catastrales, pero realmente catastrales en cuanto al envejecimiento. Si se acuerdan, en mis diapositivas anteriores, decía que por cada 53 hombres de 80 años, va a haber 78 mujeres, ¿no? Va a haber 78 mujeres más grandes. Quiere decir que estamos muriendo muchos hombres, que estamos muriendo y que se está acabando toda esa parte reproductiva. Entonces, ¿por qué está muriendo cada una de las personas? ¿Por qué mueren estos ancianos? ¿Por qué tenemos que estar muy, muy presentes en cuanto a qué manifestaciones nos da nuestro familiar, nuestro anciano? Pues una de las principales son las enfermedades cardiovasculares, los infartos agudos coronarios, la insuficiencia cardíaca congestiva por el exceso de líquidos, por el exceso de sal en la sangre. Entonces, es importante estar visualizando que la dieta, el ejercicio, va a favorecer a esta parte cardiovascular, a que el corazón esté en buenas condiciones. Por otro lado, tenemos la hipertensión. Fíjense que curiosamente, en algún momento, cuando vas al nutriólogo, te dice, quita la sal, quita todo, y le suspenden completamente el sodio a estos pacientes. Y no es posible. Podemos vivir sin azúcar, pero no sin sodio. ¿Por qué? Porque es parte fundamental de la función celular. Y esto nos lleva muchas veces a que tengamos hipertensión, porque ellos quieren seguir comiendo sus alimentos con exceso de sal, pero se los disminuimos o adquirimos un suplemento disminuido en sodio y eso va a favorecer también los accidentes cerebrovasculares, que también hoy en día estamos muy presentes dentro de los hospitales para poder atenderlos de manera oportuna, para que pasen a una sala de hemodinamia, para que pasen a una sala de quirófano en el caso necesario que lo requieran. Entonces, tenemos que controlar esta parte, tenemos que identificar cómo se están presentando estos accidentes cerebrovasculares y tenemos muchas, tanto mnemotecnias como escalas de valoración, como la Cincinnati, como la Camaleón, que en algún momento, si nos los permiten, ¿verdad? Y nos invitan de nuevo a estar con ustedes, podremos ver muchas de estas escalas, estas muchas mnemotecnias que nos ayudan a identificar estos procesos de salud de enfermedad. Otras de las enfermedades, diabetes, cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, esta se ve más en aquellos pacientes fumadores o que toda su vida cocinaron con leña o que calentaban su agua con leña. Entonces, se ve más en áreas rurales. Personas que fuman demasiado, también es importante tener esta condición. Enfermedades musculoesqueléticas como artritis reumatoide, que son muy, muy degenerativas en el cuerpo. Enfermedades mentales como la demencia, el Alzheimer, la depresión, que van a impedir realizar muchas funciones dentro del adulto mayor. La ceguera y alteraciones visuales, que está muy, muy pegada junto con la diabetes mellitus, las cataratas. Sabemos que hoy por hoy la colocación de lentes intraoculares favorece mucho a que recuperen la visión, pero no en su totalidad. Entonces, hay que estar cuidando la alimentación. Yo sigo insistiendo, la alimentación es base fundamental para que un adulto mayor esté en condiciones favorables para querer realizar actividades. Si tenemos una buena alimentación de aproximadamente 1,200 calorías, dependiendo de los requerimientos en relación al peso y talla, pues va a ser muy, muy favorable para él. Las características demográficas en América Latina. Hay mucha disminución de las tasas de fertilidad. Hoy por hoy, con estas alteraciones genéticas que hemos teniendo, ha ido decreciendo que nuestras mujeres sean fértiles. Hoy por hoy, la inseminación in vitro se está viendo muchísimo y eso genera alteraciones genéticas importantes en los productos, en los recién nacidos vivos. Entonces debemos de tomar en cuenta esas situaciones. La rápida urbanización está favoreciendo a que tengamos mayor estrés, una disminución en las concentraciones de oxígeno por incremento de la contaminación atmosférica, está
pretendiendo que nuestra alimentación sea deficiente y que nosotros comamos todavía más rápido de lo habitual, a un aumento progresivo de la población mayor de 80 años. Yo les decía, si tenemos una disminución en los procesos de natalidad, pues va a haber toda esa población que ya ha ido creciendo. Si ustedes recuerdan, o al menos en mis años mozos, una familia estaba conformada no mínimo de 4, no mínimo de 4. Entonces decías, bueno, la sociedad estaba creciendo, y ya a mi edad ya vemos que hay muchos que somos muy viejitos, ¿no? Aumento de la expectativa de vida al nacer, ¿sí? Yo les decía, esta alteración en la genética pues, está generando que al nacer muchos de nuestros productos tengan muchas carencias, muchas deficiencias, y por eso su índice de vida se aumente, pero con mayores deficiencias, y eso no le permita procrear. Entonces, no va a generar un producto adicional, que en este caso sería un bebé nuevo, ¿no? Y si lo genera sería muy deficiente. Una inadecuada oferta de los servicios sanitarios. Realmente es importante para nosotros que conozcamos dónde podemos atender a nuestros adultos mayores, a nuestros viejitos. ¿Por qué? Si lo llevo a un hospital de traumatología, que la mayor parte está visualizando accidentes, balaceados, y en menor cantidad va a haber adultos mayores fracturados, no me conviene decir, oye, Eduardo, no manches, pues es el hospital que tengo más cercano. Pues sí, pero a lo mejor por ahorrarte 5 minutos de tiempo, 10 minutos de tiempo, tu paciente va a esperar muchísimo tiempo una sala de quirófano, va a esperar muchísimo tiempo a que le otorguen una cama, porque le dan prioridad a quien tiene mayor expectativa de vida o a quien esté más grave en ese momento. Entonces, una adecuada oferta de los servicios sociosanitarios hay que estarla previendo, tener en cuenta cuáles son los hospitales más cercanos, qué tipo de especialidades, y no solo para nuestros abuelos, sino para cada uno de nosotros, porque si la vida nos los permite, llegaremos a esas edades, ¿sí? Y entonces tenemos un mayor número de mujeres ancianas, en donde este mayor número de mujeres ancianas, sus principales procesos patológicos van a ser alteraciones hormonales y deficiencias de calcio que van a conllevar a fracturas recurrentes, principalmente de cadera o de huesos largos, fémur, rótula. Y entonces tenemos aquí un esquemita que a mí me encantó. Imagínense, esta es una proyección del 2002 al 2025, o sea, apenas a 2 añitos más, en donde la parte gris que nosotros observamos es toda la población que ya había nacido en ese entonces. Y tenemos que de 0 a 4 ya empiezan a desarrollarse nuevos seres humanos. Pero miren, la parte blanca son aquellos que poco a poco van a ir llegando a viejo. La parte gris es todos aquellos que ya llegaron a viejos y que siguen su parte longeva. Entonces tenemos un gran incremento de la población, es decir, tenemos cerca de 300,000 viejos en nuestro país. Es una situación catastral, es una situación que para el personal de salud, para el personal hospitalario, no va a ser posible atender de manera adecuada porque no hay insumos. Ellos son, aparte de pluripatológicos, tienen un cuadro farmacéutico impresionante. Mínimo son 7, 8 medicamentos los que están tomando por persona. Entonces, quiere decir que no vamos a tener el abasto suficiente de fármacos para ayudarles a detener todos los procesos de envejecimiento. Entonces, ¿qué es lo que pretenden algunos hospitales? Tener un cambio en la atención de la población geriátrica, ir catalogándolos de manera que pueda ser favorable a su envejecimiento. Y entonces tú los ves toda la vida en hospital de primer nivel, porque te dice, ahora te vas a ir con el traumatólogo, ahora te vas a ir con el de medicina interna, ahora te vas a ir con el cirujano, ahora te vas a ir con el tanatólogo, ahora te vas a ir con el geriatra, ahora te vas a ir con todos los médicos sabidos y por haber, para ir deteniendo cada una de las enfermedades. Y entonces ellos se concentran más en las enfermedades crónicas que en las enfermedades agudas. En el hospital, una enfermedad aguda para un anciano, para un viejo, puede ser mortal, porque los insumos no van a ser los suficientes. Y generalmente ese
viejo, que va a tener carencia, deficiencia en su sistema inmunológico, puede agregar una sobreinfección. Ahora bien, si agregamos una sobreinfección, pues ya entramos que dentro de la clasificación, ese paciente va a ser pluripatológico. Entonces, no nos podemos enfocar en una sola afección. Tenemos que visualizar si le corrijo primero el proceso infeccioso, si le corrijo primero el proceso de fractura o el proceso anémico, o qué le tengo que estar visualizando a ese paciente, y se altera mucho la atención que se le puede dar a ese paciente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mejorar nuestros estilos de vida. Las enfermedades asociadas a los estilos de vida en los países desarrollados generalmente están situadas en lo cardiovascular y en el cáncer. ¿Por qué? Por el tipo de alimento que conocemos. Aunado a eso se le agregan los procesos infecciosos adquiridos, ya sea en la comunidad o en el área hospitalaria, entonces ya queda totalmente en dependencia ese paciente. Es decir, yo tengo que atenderlo 24/7, porque va a requerir muchísimo proceso de atención. Ese paciente ya no tiene autosuficiencia, ese paciente ya no logra avanzar conforme al requerimiento de vida al que podría estar acostumbrado. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esta transformación en la atención de la población geriátrica? Que de alguna manera recupere algunas de las funciones vitales para él, que sea autosuficiente. Y entonces vemos necesidades esperadas, principalmente la de nutrición y la de movilidad. Y después nos enfocamos en las necesidades inesperadas. Si yo estoy corrigiendo la necesidad de nutrición, probablemente él pueda esperar un poquito más a que sea transfundido, a que sea operado, a que sea visto por la fisioterapeuta. ¿De qué manera entonces? De este cambio de la atención está creando un abordaje interdisciplinario. Muchas especialidades se van a encargar de poco a poco ir viendo ese adulto mayor. Y entonces a nosotros como personal sanitario nos favorece esa situación porque podemos ir catalogando los procesos de atención e ir mejorando continuamente los procesos de atención en este paciente. Tenemos aquí, miren, América del Caribe, el total de millones de la población. Del año 2000, en América Latina eran 519 millones. Para el año 2025, se estima que tengamos 697 millones, de los cuales adultos mayores va a ser el 9.5%. Los niños entre 0 y 14 años va a ser el 23.7%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos una gran cantidad de adultos mayores. Y entonces, ¿cuáles son las proyecciones del mundo en años mayores de 60 años? Que ustedes lo vieron, ¿no? Para el año 2020, nosotros ya teníamos un 44.3% de adultos mayores, ¿sí? Y teníamos un 55.7% de mujeres adultas mayores. ¿Por qué? ¿Por qué no se igualaron las cifras? Pues porque el hombre sigue muriendo más rápido, ¿no? Es tan intrépido que sigue muriendo más rápido. Perdón, aquí no me quiere pasar la otra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Generar equipos inter y multidisciplinarios. ¿Por qué multidisciplinarios? Porque muchas veces creemos que el médico y que el enfermero, ¿verdad? Que está 24/7, el enfermero, el médico, generalmente pasa algunas horas, algunos minutos con ellos, pero quienes están en cuestión hospitalaria y de atención médica, el enfermero pasa 24/7 con él. Pero si a ello le aunamos ese apoyo psicológico, psiquiátrico, vamos a mejorar mucho la interacción con nuestros abuelos. Vamos a mejorar a través de la trabajadora social que va a estar visualizando las redes de apoyo para que ese adulto tenga un esparcimiento más y mejore su calidad de vida, obviamente con el apoyo del nutricionista y de la terapéutica física. Pero aquí no hay que olvidar algo. Yo creo que un factor sumamente y el más importante para mí siempre va a ser la familia. ¿Por qué? Porque la familia es el centro y el universo de cada uno de nuestros viejos.
nuestro cuerpo va sufriendo una serie de cambios, de modificaciones morfológicas y funcionales en todos los órganos y sistemas. ¿Y qué mejor que la familia? Sin embargo, ¿cuántas veces hemos escuchado o ustedes han escuchado que llegan y dicen, ¿qué crees? Es que en la mañana estaba re bien, estaba caminando, estaba corriendo, es más, se aventó el maratón de la Ciudad de México y para hoy en la tarde ya no hablaba, ya no comía, ya no, o sea, no le prestamos la atención debida. Siempre nosotros como familia tenemos que observar que hay cambios en la composición corporal, siendo la más visible la pérdida de la función muscular, ¿sí? A eso le llamamos sarcopenia. De masa ósea, ustedes saben que principalmente en las mujeres, pues tenemos esa osteoporosis, que es la disminución de la masa ósea. Esto se traduce en pérdida de fuerza, mayor riesgo de fracturas, y va a necesitar menor agua corporal, lo que va a permitir que la piel se agriete, que se haga fibrosa, que la piel se nos haga quebradiza. Entonces tenemos que hacer procesos de humectación. El aspecto exterior, hay una pérdida de la estatura. Nosotros, conforme a veces nos sentamos o tenemos malas posturas, vamos generando una curvatura normal en la espalda, ¿sí? A esa curvatura normal en el adulto mayor y en todas las personas que la llegamos a presentar, la conocemos como cifosis. Va a haber una disminución por compresión en la altura de los discos intervertebrales, lo que va a generar alteraciones en la marcha, los va a volver lentos, los va a volver una marcha dolorosa. Además, tenemos una serie de cambios importantísimos que afectan diferentes órganos, y es uno de los problemas que hoy por hoy todas las personas le tenemos pavor. Y esto es cuando tenemos una disminución en la función renal, cuando tenemos esa pérdida espontánea, o como le conocemos en el área médica, incontinencia urinaria, incontinencia fecal, porque no avisamos, y ese de no avisar se nos transforma en lesiones en la piel. Una lesión en la piel nos va a llevar a una infección, una sobreinfección. Entonces, esa sobreinfección desencadena procesos patológicos importantes. Tenemos a veces que entender que conforme vamos creciendo, sufrimos atrofia cerebral, se nos altera esa parte de la memoria a corto plazo, ¿no? Hay veces que llegan al hospital y les preguntan, ¿quién es el presidente de la República? No, pues Emiliano Zapata. No, ¿cómo que? Francisco Villa. No, pues ¿en qué año está usted, no? Entonces, tenemos que apoyarlos en ese sentido, hacerles preguntas que pudieran reconocer, ¿sí? Les mostramos algún objeto y que nos identifiquen qué es, ¿sí? Hacemos la reacción de los reflejos y sabemos que los reflejos, en algunos de ellos hasta van a estar abolidos. Si bien nos va a estar disminuidos, si no, van a estar abolidos. Pero ¿por qué envejecemos? Hay muchas teorías, realmente hay muchas teorías que han tratado de explicar diversos mecanismos de envejecimiento. La que más está en boga es la de la teoría de los radicales libres, es decir, que nuestro cuerpo, con el smog, con el paso del tiempo, va oxidando más rápido nuestras células y eso genera algo llamado apoptosis celular. La apoptosis celular es la muerte y destrucción programada de una célula. ¿Para qué? Para que ésta se vuelva a regenerar en otro aspecto. La senestesia celular. Esto ocurre porque cuando estamos estudiando este proceso genético, al final de una transcripción tenemos algo llamado telómeros. Ese telómero se empieza a desgastar, ¿sí? Y lo vemos relacionado con los cromosomas. Este cromosoma que tiene dos patitas empieza a desgastar sus telómeros y esa es la senescencia celular, ¿sí? Por el agotamiento celular, sabemos que muchas veces si yo me tomo un paracetamol con tramadol, me va a volver muy lento y no voy a tener capacidad de reacción. Ese agotamiento celular se lleva de la misma manera. Va a estar tan cansada la célula, va a estar llena de tanto trabajo que no va a querer reproducirse o no va a querer dividirse continuamente. Entonces es importante reconocerlo. Y recientemente se ha propuesto incluso la teoría unitaria de los cambios epigenéticos, ¿sí? Que contribuyen a la pérdida de la heterocromatina,
que esto es una proteína que favorece a la reconstrucción celular. Entonces, ya venden parte de estos productos que van a actuar sobre la cromatina, sobre la heterocromatina, que van a ayudar a que se regenere la célula. Lo estamos viendo con productos como los que se utilizan en cáncer, ¿verdad? Eso va a favorecer mucho a la reproducción celular. Aportaciones de carácter general y transversal a través de la familia es cómo se ha comportado ese adulto mayor en casa, cómo ha sido su proceso de vida, cómo ha sido su proceso de envejecimiento. Hay personas que se enteran de una situación patológica y de pronto si tú los veías dentro de lo que cabe jovial, se enteran de este proceso patológico y ¡pum!, dicen vulgarmente, ¿no? Da el viejazo. Entonces, ¿qué tenemos que observar? Un área biofísica. ¿Qué hábitos tiene ese adulto? Si tiene una vida saludable, sobre todo, insisto, la nutrición y la actividad física en ellos es importante. Sin menoscabar y menospreciar el área emocional, socioemocional, en donde la familia, si le apoya, si no le apoya, si le atiende, si no le atiende, si tiene problemas, si los resuelve, cómo los resuelve. El funcionamiento cognitivo, si todavía le prestamos atención o le permitimos realizar alguna de las funciones básicas, como abrir un sobre, leer una carta, realizar el movimiento, si está preparando un agua, que él menee el agua para que se mezclen todos, integrarlos dentro de las actividades hogareñas. Para nosotros es importante que la familia lleve un registro, ¿sí?, de qué medicamentos toma, cuándo empezaron los procesos patológicos, cómo ha ido evolucionando, si ha ido en evolución favorable o desfavorable. Entonces, es un mini expediente, ¿sí?, para que cuando nosotros lleguemos y realicemos la anamnesis, pues ellos tengan a bien decir los antecedentes, cuáles enfermedades está acusando en este momento, cuáles están controladas y descontroladas, qué medicamentos está usando, si está con alopáticos, homeopáticos o ortomoleculares o qué medicamentos ya han salido, muchísimos. Entonces tenemos que visualizar esa situación. Si ha tenido historia de caídas, es importantísimo. ¿Por qué? Porque nos traduce a callosidades, a malas fijaciones de hueso o que ellos traigan ya prótesis o que traigan algún injerto. Es importante para ellos. Cuando llegamos y estamos visualizando, les preguntamos una valoración funcional. ¿Cuánto se movía esa persona? Siempre ha estado postrada, si ha estado postrada en una silla, en la cama, ¿dónde? Porque es importante para establecer un protocolo clínico, un protocolo que nos va a ayudar a construir la manera estandarizada de valorar cómo se le va a atender a ese adulto viejo. Para ello nosotros les podemos mencionar muchísimas escalas realmente. Híjole, ¿qué valoramos en el área hospitalaria? Muchísimas escalas como el índice de CAT, el índice de Barthel, del Lawton-Brody, el test de levanta y anda, que esto lo pueden aplicar ustedes. Ustedes en casa, nosotros les diría, tomen una captura de pantalla y la pueden aplicar fácilmente, ¿no? Pero finalmente les decimos, ¿sabes qué? Tú nada más dime, ¿él se baña solo y se viste solo? No, que sí, que no. Porque ¿qué tanta es su dificultad? Ah, pues sí se puede poner la blusa, la playera, el suéter. Ah, ok, eso tal vez no lo conozcan, pero es el índice de CLADS, ¿no? Se puede mover, si se para, claudica, es decir, tambalea al moverse, o cómo es su marcha, es deficiente, se va de lado, y ustedes nos están dando una ventaja impresionante para iniciar la atención. Estas dos escalas de CATS y de Barthel se parecen mucho. Hay una que nos ayuda en el aspecto socioeconómico, que es el de Lawton-Brody. En este momento nos dice, cuida la casa, es decir, cierra las puertas, está al pendiente de que no huela gas, está pendiente de las luces, ¿sí? Si suena el teléfono, él se para a contestarlo. Todo eso nos da gran aporte, tanto en lo cognitivo, en lo social y en lo habitual de la casa. Cuando este paciente está muy postrado o que ya tiene disminución de las capacidades funcionales, le hacemos un test de levanta y anda, que ahorita lo vamos a visualizar. Y entonces, ¿qué tenemos que observar? Que independientemente al alimentarse,
él debe ser consciente de en algún momento se tiene que parar y desplazarse. ¿Para qué? Ya sea para dejar el plato sucio, a lo mejor si lo puede lavar, que lo lave, si no, nada más que lo ponga en el fregadero. Va a ser independiente para todas las funciones, menos para una, como cual, si en algún momento te le dicen ponte el suéter, a lo mejor sin meter las manos, pero ya no puede colocarse el de la cabeza. Entonces tenemos que estar visualizando uno. Cuando se está bañando, él a lo mejor ya no puede agacharse a tallar los pies, porque dice, o me agarro o me tallo. Entonces, eso es importante para nosotros cuando estamos realizando una valoración en la atención, porque nos está hablando que hay una pérdida en la coordinación. Y eso ustedes lo pueden realizar desde casa. Si ustedes llegan a un área hospitalaria, si llegan con un cuidador primario, con un cuidador secundario, pues dicen, ¿sabes qué? Él no es totalmente dependiente, él realiza algunas funciones, si se puede medio vestir, ya terminamos de ayudarle, nos facilita mucho, porque quiere decir que ese paciente, ese adulto viejo, todavía está razonando correctamente para qué es un suéter, cómo se usa un suéter, cómo se usa una camisa, cómo se usa el zacate, ¿sí? Y les decía, la incontinencia urinaria es un factor primordial para la aparición de enfermedades, porque muchos adultos que logran contener poco este proceso de la incontinencia generan cistitis, generan ascitis, generan infecciones de tracto urinario por aguantarse tantas veces el ir al baño, ¿no? Y por no avisarnos de que quieren ir. Y hay algunos que por esa incontinencia, es decir, que arrojan un chorro de orina, se empiezan con lesiones en la piel que puede transformarse en una pérdida de todo el tejido, ¿sí?, del área genital. Y esto es una enfermedad terrible, realmente terrible. Menos de la mitad de los pacientes afectados por este problema busca ayuda, se les hace fácil colocarse pañal, colocarse toallas sanitarias, y ya con esto finalmente nadie me ve, nada, y empiezan procesos de falla renal severa. Entonces, si nosotros detectamos eso en el paciente, pues hay que estar visualizando. Nos pueden hablar si ese paciente se ha caído. Una valoración de caída rápida no tienen que conocer completamente una escala. Si ustedes me dicen, ¿sabes qué? Es que iba caminando y se cayó, puede ser normal. Si me dicen, es que le dio un medicamento y se cayó, entonces ustedes ya me están hablando que hay partes de medicamentos que le está haciendo daño. Si le dicen, ¿sabes qué? Es que estaba comiendo, se paró, se mareó y se cayó, ya me está hablando de deficiencias sensoriales. Si estaba comiendo y de pronto se quiso parar y se cae, nos está hablando de alteraciones en el estado mental. ¿Por qué? Porque no tenía por qué pararse, no tenía que hacer nada levantado. Y sin embargo, pues ese paciente se paró y se cayó. En la deambulación, si ese paciente generalmente camina bien, camina con apoyo de bastón, con apoyo de andadera, pues también es importante para nosotros que ustedes nos lo mencionen. Les hablaba de este test levanta y anda, porque nosotros sentamos al paciente. Sentamos al paciente, si lo vemos medio mayugado, medio desorientado, pues no lo forzamos tanto. Y entonces lo sentamos, le pedimos que se pare y que dé unos pasos, ya sea hacia un escritorio, hacia una persona, y vemos su marcha. Si en su marcha hay separación de los pies, no van alineados, o si se gira hacia un costado, ese paciente puede estar teniendo alteraciones cerebrales severas y nos da un gran test para visualizar clínicamente cómo se está observando. El de Romberg modificado, aquí nosotros visualizamos cuando le aplicamos el test de marcha y anda, cómo está la alineación de los pies. Si cuando lo sentamos tiene el pie cruzado, si tiene el pie de bailarina, o cómo está posicionado cada uno de los pies, si los tiene separados. Cuando lo levantamos, si está conforme a la curvatura de los pies, va caminando pasito a pasito, o adelanta uno y lo alinea. Eso también es importante para nosotros, porque esta parte de alineación puede generar caídas y puede generar claudicación en el paciente, es decir, una marcha tambaleante. La valoración cognitiva, aquí es importante. Si yo traigo un bolígrafo, y él me dice, traes una pluma, ¿y para qué sirve? Para escribir. Está teniendo una buena función cognitiva.
porque a veces les preguntamos cosas a los pacientes de que, oye, ¿qué pasó hace 5 días en el Estado de México? ¿No? ¿Quién sabe, no? Si no te acuerdas tú, menos yo. O clásico, le preguntamos, ¿qué día es hoy? Cuando a veces ni yo mismo sé en qué día estoy, ¿no? Entonces tenemos que hacerle preguntas muy objetivas, determinar a través de un objeto, pues, cómo se utiliza, para qué sirve. Y en esta parte también tenemos algunos cuestionarios, como el de Pfeiffer, el de MEC y el de TIM, que nos brindan grandes cantidades realmente del aporte en memoria y orientación, de la capacitación constructiva y sobre todo de la capacidad ejecutiva y de razonamiento y de buen juicio. Entonces, esos tests son fabulosísimos. Si los pueden hacer en su casa, los pueden tener ahí pegados y a ver, oye, pa, ¿cómo estás hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Si vamos al parque, ¿qué harías tú, no? Y si te dice, pues echarme, no, pues no, vamos a jugar. Si te propongo un juego, ¿qué jugarías? Ah, a lo mejor me dice a la pelota, o caminaría, o cortaría flores, o cosas así que nos puedan servir demasiado. Un test que nos ayuda muchísimo en cuanto a la función cognitiva, en la función motora, de razonamiento y de inteligencia es el test del reloj. Fíjense que una vez le apliqué el test del reloj a un muchacho y le digo, dibújame un reloj, y me dibuja esto. Pero finalmente para la sociedad esto es normal. Hoy por hoy, si yo le pregunto a un chico millennial, dibújame un reloj, ya no me dibuja lo que sería un reloj con números, un reloj circular en donde tenga que colocar alguna manecilla. Pero estos adultos, estos ancianos, sí los han manejado, sí los siguen conociendo, y es importante para nosotros, porque le pedimos que dibuje un reloj y visualizamos cómo lo dibuja. Si el aspecto es muy redondo, tiene una muy buena coordinación. Le pedimos que nos dibuje los números y si los coloca en orden, su capacidad cognitiva es sumamente amplia. Muchas veces se nos pierde de contexto la valoración del estado alimenticio, del estado de la piel, del estado nutricional. Y eso es importante para nosotros en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Fíjense que yo siempre le digo a mi sacrosanta madre que el desayuno no es el alimento más indispensable, es necesario, pero no es el más indispensable, porque toda la carga y pérdida calórica la llevamos entre las 10 y 1 de la tarde. Entonces, el almuerzo comida para nosotros citadinos es el alimento más importante, el cual tenemos que poner más atención. Y para ello, este test de Bartel nos dice cómo está comiendo, si se puede lavar, no se puede lavar, él se puede vestir, se puede arreglar, cómo están sus deposiciones, si son muy líquidas, si son con moco, si están formadas, ¿sí? Si la micción huele mucho, no huele mucho, casi no hace, si hace, si se para a usar el retrete, si tiene la habilidad de trasladarse, si tiene la oportunidad de deambular, es decir, caminar, o de bajar escalones, es importantísimo. Este test de Bartel nos da información valiosísima sobre el estado general de todo paciente. Nuevamente aquí les volví a poner el cuestionario de Pfeiffer, de MEC y de TIM, porque realmente si los conjuntamos el test de Bartel con estos tests, créanme que su paciente nos da una gran cantidad de información para iniciar un tratamiento oportuno, saber cómo vamos a manejarlo y enfocarnos realmente en el proceso más importante. La escala de Norton nos indica cuántas caídas y cuántas úlceras por presión puede llegar a presentar ese paciente. El test de Norton nos dice a través de un estado nutricional el estado de ese paciente, a través de un estado mental, cómo está ese paciente. ¿Sí? Si ese paciente se mueve, no se mueve, también es importante dentro del estado de la escala de Norton. Por eso la puntuación, si nos dice que tiene un estado general, es decir, que está de pie, se puede mover, no claudica, si él valora el estado mental, se acuerda de varias cosas, realiza actividades como caminata, incluso hasta ejercicio de moderada intensidad, pues es importante tener eso en cuenta.
Pero imagínense que les pongo un paciente que está postrado en cama, que ya no puede comer por sí solo. ¿Cómo será todo esto? Difícil. ¿Y a qué se traslada esta escala de Norton? En que va a tener deterioro en la piel, va a tener deterioro en la función tisular, de reparación, de reconstrucción, de sanación de heridas. Y eso no es bueno para ningún paciente. Como les digo, tenemos muchas escalas para la valoración. La escala MNA de Mini Nutritional Assessment nos da ese cribaje de puntuación para ver si yo puedo iniciarle un suplemento o un complemento alimenticio al paciente. Como un suplemento, a lo mejor dentro de la dieta que le vamos a manejar, le agrego un suplemento a base de una dieta polimérica, le agrego un complemento a base de minerales, a base de proteínas, que van a favorecer a que ese paciente recupere su estado de salud. Algo que toda la vida se nos olvida, así yo creo que nadie le presta atención ya hasta que el paciente, y cualquier paciente, no solo un adulto viejo, lo gesticula, y es el dolor. El dolor, muchos de nuestros adultos seniles por esa tendencia pluripatológica tienen dolor en muchas partes, que en las rodillas, que en la espalda, que en las piernas, que en la cabeza, les duele hasta la conciencia y muchas veces no nos los expresan. Pero nosotros podemos determinar que algo está pasando, que algo le está doliendo a ese paciente a través de la respiración. Si él me dice, ay, mi hijo, algo me pasa, a través de la vocalización, la verbalización, es como podemos determinar si ese paciente tiene o no tiene dolor. De las fascias de cada uno de nosotros, la expresión facial, el lenguaje corporal, ¿sí? La capacidad de voltearse y ponerse en una posición fetal, que es una posición de alivio, eso nos indica que ese paciente puede controlar de alguna manera el dolor. Si nosotros lo evaluamos y vemos que ese paciente tiene mucho dolor y no le damos nada, estamos cayendo en que ese paciente se nos va a deteriorar más rápido. Muchas de las personas ya en México y en el mundo, yo les decía que una de las enfermedades más mortales es la depresión. Y podemos valorarlo, podemos estar teniendo a través de una escala que es la de Cornell, ese aspecto psicológico con las personas adultas mayores, incluso con nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo? Relacionando el humor, relacionando la conducta, cuáles son algunos físicos, unos signos físicos, pues que ya no quiere comer o está comiendo de más, se siente muy cansado, funciones cíclicas, ¿sí? A través de los síntomas de ánimo, dificultades para dormir, trastornos de ideacionalización, es decir, baja autoestima, me quiero morir, pesimismo, a nada me parece, yo no quiero salir, me quedo en casa. Todos esos son cuestiones que nos están indicando que ese paciente se nos está deprimiendo. Si se me deprime, va a dejar de comer, si deja de comer, se va a enfermar de alguna situación, ya no me va a avisar de nada y va a caer en el hospital. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues valorar una escala abreviada de ansiedad, ¿sí? Goldberg nos dice rápidamente, así, a través de 10 puntos, si contestas 2 dentro de los primeros 4, síguete porque ese paciente seguramente va a estar mal. Entonces, te has sentido muy excitado, nervioso, tensión, has estado preocupado por algo, te irritas fácilmente, he tenido dificultad para relacionarme, si contesté al menos 2, yo creo que contesté 3 ahorita, quiere decir, a lo mejor no que estoy deprimido, pero ansioso seguramente. Y entonces te dice, bueno, pues continúate a ver qué tan mal estás, ¿no? Y ya te pregunta, ¿has dormido? ¿Has dormido bien? ¿Has dormido mal? O te empieza a costar trabajo dormir, has presentado dolores de cabeza o nuca, alguno de los síntomas como temblores, hormigueos, mareos, sudores o diarreas frecuentes son indicativos de ansiedad y de depresión. Has estado preocupado por tu salud, a lo mejor no por tu salud, pero por la de alguien más o por el estatus económico pudiera ser. Entonces nos dice, ¿sabes qué? Si contestaste más de 4, estás mal. Ve a pedir ayuda. ¿A quién? Hay muchas situaciones. Los amigos, la familia, el psicólogo, el trabajador social que nos pueden ayudar. Para no cansarlos mucho y tener en cuenta que pues, ya es algo noche, les doy mi resumen y conclusión. Realmente hoy por hoy la esperanza de vida se ha incrementado de manera importante. Si anteriormente vivíamos hasta los 60 años, incluso menos de 60 años, hoy tenemos una expectativa por arriba de 80, 85 años de edad.
Ya depende de cada uno de nosotros establecer si lo queremos hacer con dignidad, con una calidad objetiva y subjetiva para llevarla a cabo. Entre los factores mencionados que favorecen el envejecimiento está la participación social, lo cual incluye las redes sociales, la aproximación de la familia, los cuidados prontos, ayudas por parte de los mayores a sus hijos, las relaciones intergeneracionales son mucho más gratificantes. Si ustedes juntan a un abuelo con un nieto pequeño, forman una pareja sensacional, porque la ideología del niño, que voy a cuidar a mi abuelo y lo voy a hacer feliz, y el abuelo, voy a tratar de hacerlo feliz, se conjuntan y el único propósito es la felicidad. Entonces, es un buen tip. Si no tengo niños chiquitos, pues buscarle un amiguito que pueda ayudarle a esa parte, ¿no? Yo, cuando doy esto, me recuerda y me remonta mucho. En mi época estaba alguien llamado Daniel el Travieso, ¿no? Daniel Michel el Travieso. Y si ustedes lo veían, el señor Wilson nomás no lo quería, pero cuando estaban juntos se la pasaban genial. Entonces, todo ello, por supuesto, realmente sin algún detrimento, hay que mantener y promover otras redes sociales como los amigos, los vecinos, los colegas, y no olvidarnos que somos familia. Somos dependientes y codependientes de la familia. Les voy a pasar un video, espero se oiga, si no ya se lo mandé a Iván, que nos haga favor de ponerlo. Ancianos en la residencia, hogar de muchos mayores, autores de nuestra esencia, donde recaen los mejores, lugares de confluencia de dolores y temores. Hablamos de la incómoda ancianidad, realidad a menudo olvidada. ¿Qué le interesa mirar? Mejor dejarla aparcada, que ya se irá a visitar. Precursores de la historia, padres, tíos o abuelos. Buenas noches. Si ellos pierden la memoria y se apagan sus recuerdos, que nosotros no olvidemos cuántas cosas les debemos. Frenad, por favor, las prisas, los agobios y las ansias de tantísimas labores y acelerad ya las risas, esperanzas e ilusiones de estos jóvenes mayores. A mí se me rasga el alma cuando apenados decís: regalamos experiencia, donamos sabiduría, interesantes vivencias, la ciencia de años de vida. Somos la mejor herencia para nuestra descendencia. Sí, señor. Sí, señor. Hay que cuidar la conciencia y al final todos llegamos a viejos, abuelos y yayos y suplicaremos paciencia para perdonar los fallos. Con vosotros he aprendido que el camino verdadero no es complejo, es sencillo, que el sentido de la vida, por más que nos empeñemos, no hay que buscarlo por fuera cuando lo llevamos dentro. Aprendamos a ir al fondo de lo humano. Escuchemos más al niño, su nobleza sin pecado. Y a los sabios consejeros, nuestros queridos ancianos. Parte de mi referencia bibliográfica, es importante mencionar que en México estamos teniendo un deterioro en materia de salud. Hemos estado creciendo como profesionistas, hemos tenido un incremento impresionante en materia de educación, pero hemos perdido mucho sentimiento humano. Por su atención, realmente muchas gracias. Muy bien, Eduardo, muchas felicidades. Pido un fuerte aplauso para ti. Bravo por ello, por toda esta información que a todos nos sirve de algo y es muy, muy importante. Y bueno, pues los quiero invitar para la próxima ocasión
La próxima semana ya les pusimos el enlace para que se unan. Va a haber un webinar especial sobre cuidados de los bebés sanos. También es una información muy importante. Inviten a sus compañeros de trabajo, inviten a enfermeras, médicos que conozcan, porque creo que esto nos retroalimenta a todos. Pues gracias, buenas noches, Dios los bendiga, cuídense mucho, hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo para todos. Bendiciones. Gracias. Doctor, Hasta luego. Hasta luego, que pase buenas noches. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, doctor Eduardo. Gracias. Hasta luego, gracias. Plática, maestro Eduardo. Muchas felicidades. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Aquí siempre atentos y dispuestos, con todo regocijo estamos aquí. Gracias por la información, maestro. Muchas gracias. A la orden. Maribel, adelante. Bien. Hasta pronto, muy buenas noches. Y yo inicio turno aquí en el hospital. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego.